celador más grande de la sala se me subió la barriga y me empujó. ¿Sabías que muchos protocolos de parto están diseñados para facilitar el trabajo del sistema sanitario y no para respetar las necesidades de la mujer? Tengo a mi lado a Marina Trigos, matrona. Han llegado casi al 45% de cesáreas, que estamos hablando de una cifra descomunal con la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 15. ¿Qué le responderías a una mujer que te pregunta si es buena idea dar a luz en un hospital? El parto está hecho para que esa mujer salga del parto con la sensación de soy una diosa. O sea, yo me como el mundo, que esto es una historia real. Le obligaron a hacerle el Kristeller, que fue como, ¿qué me estás contando? Esto ya es lo último que me quedaba por oír. En España ahora mismo hay una casa de partos. En Cataluña. ¿Y la tuya por qué la cerraron, Marina? Pues porque era incompatible con la situación actual. El celador más grande de la sala se me subió la barriga y me empujó. ¿Sabías que muchos protocolos de parto están diseñados para facilitar el trabajo del sistema sanitario y no para respetar las necesidades de la mujer? Y te aviso que después de escuchar esto, tu mirada sobre la maternidad ya no será la misma. Tengo a mi lado a Marina Trigos, matrona. Han llegado casi al 45% de cesáreas, que estamos hablando de una cifra descomunal con la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 15. ¿Qué le responderías a una mujer que te pregunta si es buena idea dar a luz en un hospital? El parto está hecho para que esa mujer salga del parto con la sensación de soy una diosa. O sea, yo me como el mundo, que esto es una historia real. Le obligaron a hacerle el Kristeller, que fue como, ¿qué me estás contando? Esto ya es lo último que me quedaba por oír. En España ahora mismo hay una casa de partos. En Cataluña. ¿Y la tuya por qué la cerraron, Marina? Pues porque era incompatible con la situación actual. El celador más grande de la sala se me subió la barriga y me empujó. ¿Sabías que muchos protocolos de parto están diseñados para facilitar el trabajo del sistema sanitario y no para respetar las necesidades de la mujer? Tengo a mi lado a Marina Trigos, matrona. Han llegado casi al 45% de cesáreas, que estamos hablando de una cifra descomunal con la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 15. ¿Qué le responderías a una mujer que te pregunta si es buena idea dar a luz en un hospital? El parto está hecho para que esa mujer salga del parto con la sensación de soy una diosa. O sea, yo me como el mundo, que esto es una historia real. Le obligaron a hacerle el Kristeller, que fue como, ¿qué me estás contando? Esto ya es lo último que me quedaba por oír. En España ahora mismo hay una casa de partos. En Cataluña. ¿Y la tuya por qué la cerraron, Marina? Pues porque era incompatible con la situación actual.
celador más grande de la sala se me subió la barriga y me empujó. ¿Sabías que muchos protocolos de parto están diseñados para facilitar el trabajo del sistema sanitario y no para respetar las necesidades de la mujer? Tengo a mi lado a Marina Trigos, matrona. Han llegado casi al 45% de cesáreas, que estamos hablando de una cifra descomunal con la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 15. ¿Qué le responderías a una mujer que te pregunta si es buena idea dar a luz en un hospital? El parto está hecho para que esa mujer salga del parto con la sensación de soy una diosa. O sea, yo me como el mundo, que esto es una historia real. Le obligaron a hacerle el Kristeller, que fue como, ¿qué me estás contando? Esto ya es lo último que me quedaba por oír. En España ahora mismo hay una casa de partos. En Cataluña. ¿Y la tuya por qué la cerraron, Marina? Pues porque era incompatible con la situación actual. Hola, soy Bea Magro y hoy vamos a hablar de algo que probablemente nadie te ha contado. ¿Sabías que muchos protocolos de parto están diseñados para facilitar el trabajo del sistema sanitario y no para respetar las necesidades de las mujeres? Así de crudo, sin tapujos, y hoy vamos a destaparlo todo. Tengo a mi lado a Marina Trigos, la fundadora de Wonderbirth, amiga, matrona, y ella va a contarte cosas que probablemente nos incomodan a todos, cosas que a lo mejor no nos gusta escuchar, cosas que el sistema preferiría que no supieras, pero que creo que estamos en un mundo que todo el mundo debe conocer. Vamos a hablar de violencia obstétrica, de por qué no recomienda hospitales si tienes alternativa. Y sí, también vamos a hablar de tener a tu bebé en casa. Con ciencia, con muchos datos, sin romanticismo ni miedos inventados, porque dar a luz deja huella, creo que es una de las cosas que más huella deja en la vida de una mujer, pero más incluso que dar a luz deja el cómo te tratan o cómo te sientes tratado. Si estás embarazada o pensando en estarlo, este episodio puede cambiar completamente tu manera de prepararte. Te vas a llevar información real, sin filtros y herramientas, sobre todo herramientas para tomar decisiones con poder y no con miedo. Marina se formó en Sevilla y en Oxford, ha acompañado cientos de nacimientos y también, ojalá me acompañe en mi 5º nacimiento. Y te aviso que después de escuchar esto, tu mirada sobre la maternidad ya no será la misma. Marina, ¿lista para decir lo que muchos no se atreven? Bueno, muchas gracias, Bea, por este espacio. La verdad es que sí, que vamos a hablar de cosas que pueden sonar un poco locas al principio, porque es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que es una realidad que la podemos comprobar y que está ahí. O sea, los estudios en muchas mujeres han hablado y que no lo conozcamos no quiere decir que no existan. Marina, vamos a empezar por algo que quiero que si el que te va a escuchar se lleve después de escucharte durante estos minutos, sobre todo vamos a enfocarnos más en las mujeres. ¿Qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar de tu experiencia que nos vas a compartir aquí hoy? Pues yo creo que precisamente esa mirada, ¿no? Creo que el cambio de mirada es tan necesario que las mujeres empecemos a ver el parto como un proceso fisiológico inteligente. Porque claro, lo que nos han contado es que es un problema, que es un peligro, todo el embarazo mirando muy seguidamente como, oye, esto es una bomba a punto de explotar. Y claro, cuando empezamos a mirarlo como, oye, esto lo llevamos haciendo millones de años, la especie ha sobrevivido gracias a este proceso y el proceso está diseñado para salir bien y si no, si hay algo que empieza a fallar, nos avisa, o sea, que es muy inteligente, pues empezamos un poco a ver, decir, lo mismo podemos empezar a sentirnos las mujeres con algo más de autonomía, ¿no? Cuando empezamos a confiar en nuestros cuerpos y para mí también esa es la clave, ¿no? El decir, estamos muy acostumbradas como ahora a reclamar nuestros derechos y a salir a la calle, pero tenemos que empezar por el autoconocimiento, por conocer nuestro cuerpo, por tener esa soberanía sobre nosotras mismas, porque al final el parto es un proceso en el que el cuerpo habla. Ese día, vamos, no puede haber nada más. Pero no estamos acostumbrados a escucharlo, no estamos con esas sensaciones en las que no interpretamos qué significan. Hemos dado por hecho que otros profesionales, que son los expertos, son los que nos pueden ayudar. Y a mí me gustaría eso, ¿no? Que empezáramos a verlo desde otra perspectiva. Yo te escucho y estoy segura de que las mujeres que se queden a escucharte se van a sentir muy empoderadas y con un pasito más en ese autoconocimiento y en ese poder tomar las riendas, ¿no? De la vida de
de la mujer, que parece que esto que se nos ha, como tú dices, borrado nuestra autonomía, o que se nos ha tratado mientras estábamos embarazadas como enfermas. Y creo que tu concepción es totalmente diferente y estoy segura que en los minutos que siguen nos vas a dar muchas píldoras para entender que esto, como acabas de decir, es algo que hemos hecho durante los millones de años pasados y que no tiene por qué ser así. Totalmente. Yo creo que además es necesario que empecemos a poder disfrutar del proceso y no vivirlo con miedo, que ahí radica el cambio. Vamos a meternos ya desde el principio en materia, Marina, ya que te tengo aquí, que además hay que decir que es la segunda vez que pasas por este podcast. Sí. Esto me hace muy feliz y me llena de emoción. Además fuiste de las primeras allá hace ya 6 años. Wow. 6 años. Muchas cosas han pasado. Muchos nacimientos. Muchos nacimientos, sí. Marina, ¿qué le responderías a una mujer que te pregunta si es buena idea dar a luz en un hospital? Yo le diría que el hospital no es la única opción. Que si ella siente que es su lugar seguro, pues que vaya, pero que sepa que también puede elegir, porque muchas veces yo lo que veo es que las mujeres van directamente al hospital que le toca, al que tiene más cerca, al que ha recomendado una amiga, pero quizás ese no sea el hospital correcto para esa mujer. Hay mucha variedad, ahora sistema público, sistema privado, y dentro de cada sistema hay muchos tipos de hospitales que tienen distintas ofertas. Y claro, es verdad que siendo mujeres como, ay, ¿y dónde me voy? Porque aquí me dicen una cosa, aquí me dicen otra. Yo siempre recomiendo que vayamos a las tasas, a los números, porque los números no mienten. Y ahora tenemos eso público, o sea, podemos ir y ver, de hecho, un periódico hace poco fue el que publicó estos datos y se sabe las tasas de cesárea que hay en un hospital comparado con otro. Eso nos tiene que hacer pensar que si ese hospital tiene una tasa mayor, de hecho hay hospitales privados con muchas cesáreas que han llegado, incluso ha sido como esa réplica de han llegado casi al 45% de cesáreas, que estamos hablando de una cifra descomunal con la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 15, o sea, estamos muy por encima. Si te encuentras que ese es el hospital que te toca, pues lo mismo, es momento, tienes margen para poder cambiar, porque claro, elegirlo así un poco a ciegas, pues nos lleva después a encontrarnos en ese momento de vulnerabilidad absoluta con circunstancias que ya no podemos cambiar. Te escucho y hay una parte de nos tenemos que informar, ¿no? Antes de elegir, y hay esta parte también de, parece que nos han contado que lo único seguro es el hospital, ¿no? Total. Por si pasa algo a la madre, por si pasa algo al bebé. Estos por si, ¿qué te parecen, Marina? Pues basados en la mirada de la patología. O sea, cuando una mujer está enferma y puede tener un problema, claro, tiene que estar en el hospital. Pero cuando vemos que la mujer está sana, que es una mujer joven, además, y que el 80%, lo que dicen los estudios, entrarían en esta categoría de bajo riesgo, ahí nos tenemos que empezar a plantear y abrir la mirada, decir, oye, estamos ante una mujer sana y que tiene todo en su estado de salud. Y además contamos con la medicina actual que está revisando las ecografías, las analíticas, por lo tanto estamos comprobando que todo sigue bien. Entonces, llevar a una mujer sana sí o sí a la única opción de hospital, pues me parece que deja a las mujeres sin el derecho, que además está reconocido, de poder elegir, porque esto del parto en casa o parto en casas de parto en España es algo como anecdótico, pero en países como Reino Unido, donde yo me formé, pues está dentro del sistema sanitario, ¿no? Entonces, como lo lógico es, si los estudios científicos han comprobado que esto es seguro, vamos a ofrecérselo dentro de las opciones y que la mujer siempre pueda elegir. O sea, aquí no hay imposiciones, no hay, es lo único que tienes que hacer, pero por lo menos poder dar opción a esa mujer que piense, que sienta, que claro, lo que nos falta un poco, ¿no? Es decir, oye, esto es para mí, el planteártelo antes de decir sí, es lo único que hay. Es que te escucho y parece que no somos las mujeres las protagonistas de esto, ¿no? Nos han quitado el protagonismo de algo que tú dices, ¿no? No solo, y lo decíamos en la introducción de este episodio, no solo es como el parto lo que te deja huella, sino cómo te vas a sentir de acompañada, tratada, respetada. Creo que esto influye a la hora de al menos poder tomar la decisión y empoderarte para tener la experiencia positiva que quieras tener, que yo creo que hay cesáreas positivas, no es solo un parto vaginal tal, o sea, hay cesáreas también positivas y de una buena experiencia, pero parece que nos han borrado este protagonismo que sí tenemos las mujeres en algo tan fundamental como es el parto. Totalmente, pero nos han borrado para mí la opción de tener una experiencia positiva. O sea, es que hoy en día hay una normalización de que esto es lo que nos pasa a todas,
De hecho, hay mujeres que yo acompaño que después dicen, no, es que en el parque yo no me atrevo a decir que me fue tan bien porque como todas estaban tan mal, claro, una se siente como la rara. Yeah. Porque, claro, hemos normalizado que, oye, una cesárea, una episiotomía, maniobras e instrumentaciones que se hacen en el parto es lo habitual, como que es necesario. Entonces, claro, dentro de esa normalización, decir que puedes elegir, que puedes tener, por ejemplo, un parto en agua, es como, uy, pues eso debe ser algo como extraordinario, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. Entonces, claro, hemos normalizado muchas intervenciones, muchas prácticas, mucha pérdida de control, lo que tú dices, o sea, la responsabilidad y la autonomía se la hemos dado a los profesionales y eso tiene consecuencias, que es lo que creo que muchas mujeres quizás no entienden. Es que parece lo fácil decir, bueno, el profesional, la matrona se encarga, la ginecóloga se encarga, pero es que o sea, hacer que todas las mujeres pasen por el mismo protocolo, ¿no? Que esta palabra además como que da mucho recelo ahora, pero al final el protocolo es una guía, es una manera de trabajar, pero querer que todas las mujeres se metan ahí hace que muchas tengan que sufrir por el camino. O sea, es así, por desgracia, es lo que dicen los estudios. Entonces, es como, ¿por qué yo, si yo tengo mi manera de ser, mi manera de estar en el mundo, tengo que acomodarme a esta manera de parir? Porque lo mismo yo tengo otra manera. Total. ¿Qué es esto de la violencia obstetra? Bueno, la violencia obstétrica, bueno, también se puede llamar ginecostétrica, que es una palabra que yo creo que está empezando a tomar más peso, porque la obstétrica es como solo limitado a la relación que hay, bueno, en la parte reproductiva de la mujer, pero la ginecológica como que abarca mucho más, ¿no? Y bueno, es una situación, una pandemia que tenemos en este mundo ahora mismo estructural. O sea, al final lo que hemos visto es que todo esto que estamos diciendo es la pérdida total de control de la autonomía de la mujer, la infantilización, la invalidación de las necesidades, de las emociones. Todo esto se ha normalizado tanto y esto pues se ha enfocado dentro de un marco en el que es violento para la mujer. No es que los profesionales no quieran hacer daño, no es que haya como esta malicia, sino que cómo está funcionando ahora mismo el sistema, el sistema que quieras, no solo aquí en España, también en otros países, es violento para ese proceso, porque el proceso se ha demostrado que no necesita eso. La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales lo que dicen es que la reducción de las intervenciones, el reconocer el proceso como un proceso fisiológico, ¿no? Como un proceso que ya está en nuestro cuerpo, es lo que hace que lleve a mejores experiencias y a mejores resultados. Entonces, que no se haga eso, pues supone que algo no estamos haciendo bien con este momento tan crucial, tan nuestro, que es de la mujer. En tu experiencia, Marina, ¿cuáles son los ejemplos más típicos de esta violencia? Porque además creo que no es solo una violencia física, también hay violencia psíquica, ¿no? Yo diría que la física es la de menos. O sea, hay, por ejemplo, que seguro que a alguna oyente le suena esto que te aprieta la barriga, que es algo como muy llamativo, y yo, para mí, todavía me cuesta creer que esto se siga haciendo, porque se llama maniobra Christeller y es una maniobra que está prohibida en el Reino Unido. Yo nunca la había escuchado, nunca había entendido que esto se podía hacer hasta que llegué a España. Y claro, yo en mi ingenuidad y también gracias a redes, pues he descubierto que esto se sigue haciendo, no se apunta a ningún sitio, no se registra, pero obviamente la mujer te lo cuenta, el celador más grande de la sala se me subió la barriga y me empujó, o hace poco, que esto es una historia real, el papá le obligaron a hacerle el Christeller, que fue como, ¿qué me estás contando? Esto ya es lo último que me quedaba por oír. O sea, que esto es una realidad todavía muy presente, y para mí es como, si tenemos la evidencia que ha mostrado que esta maniobra tiene tanto riesgo y que no tiene el beneficio que a priori se creía, ¿por qué se sigue haciendo? ¿No? Yo siempre en los cursos de preparación al parto se lo pongo como ejemplo de ¿por qué creéis? ¿No? Vamos a pensar un poco, vamos a tener un poco de autocrítica en que si esto para mí es como la punta del iceberg, ¿no? Lo más llamativo a nivel físico, si se sigue haciendo es que algo de base está fallando, obviamente. Pero como tú dices, esto es la parte física. Después está pues una falta de consentimiento informado sobre tu cuerpo, que las mujeres además lo plantean. Pero esto yo puedo decir que no, pero yo me puedo
ir por otro camino, es como, sobre tu cuerpo no puede mandar nadie, pero en el día del parto parece que, oye, una pierde como eso, tú has dicho antes, como las riendas del proceso y ya me pone, además, ¿no? Las expresiones, me ponen la epidural, me pusieron la vía, como no, yo debería de ser, yo he aceptado que me pusieran la analgesia epidural, ¿no? Me ponen, me lo hacen. Entonces, claro, hemos perdido esa capacidad sobre nuestros cuerpos, lo cual es algo que no debería estar pasando. Total. Porque las consecuencias que vienen de ahí, yo siempre digo, somos nosotras las que lo vamos a vivir en casa. O sea, las que vamos a casa con esa costilla rota si no la rompen, o con también esa sensación de no haber sido partícipe, que además los estudios hablan también de eso, ¿no? De que la experiencia positiva no es tanto esta idealización que tenemos del parto en agua, en casa, no tiene por qué ser así. Una experiencia positiva de parto es que la mujer ha sentido que la experiencia es suya. Correcto. Que ella toma las decisiones. Y ha sido respetada. Claro, y que lo que ella expresa es validado y es tomado en cuenta y ha sido acompañada. Que para mí esta palabra es como... ¿Dónde está el acompañamiento en este sistema? O sea, se nos ha ido, porque que además no hay matronas. Ya, claro, que ese es el problema que tenemos, que no se puede, aunque se quisiera, no se puede porque no hay profesionales suficientes. ¿Y cómo actuamos ante esto, Marina? Una mujer que te está escuchando y que está embarazada o que está pensando en hacerlo, ¿cómo se prepara para afrontar esto? Que tú vas a llegar a un hospital y a lo mejor, oye, no tengo medios para irme a otro o para un parto en casa, que también tiene un coste que a lo mejor hay ciertas familias que no pueden asumir. ¿Cómo te preparas para esto? Yo creo que lo primero es que tenemos que abrir los ojos, la verdad. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto es una realidad. Yo llevo muchos años divulgando y para mí ha sido duro cuando mujeres me decían, ay, es que yo me he dado cuenta que mi parto no fue tan bueno, años después, ¿no? Y jolín, para mí era como, wow, esto ha sido por mi culpa, responsabilidad. Pero es que no nos queda otra que entender que esto existe para empezar a tomar conciencia y en la medida de lo posible, prevenir. Que se ha visto que esto es difícil porque, como digo, es algo estructural. Es que ya el mismo hospital, ¿no? El mismo entorno, como está montado en un sótano sin ventanas, con un potro en medio de la sala, ya es violencia. O sea, es que aunque allí no haya nadie, ya allí se está ejerciendo violencia. Y además no está pensado para ni la comodidad, ni el beneficio, ni de la mujer ni del bebé que están haciendo. No, para nada, claro. Es que por eso es que la mujer llega a ser un objeto del parto. Entonces, todo eso pues no interesa tanto porque lo que se está mirando es desde la vida a la muerte. Y yo, como siempre digo, hombre, en África pues probablemente haya mujeres todavía que se están muriendo por situaciones de parto y hay que mirar de otro lado, pero en esta parte del mundo creo que tenemos que pedirle un poquito más a la experiencia que salir vivos, ¿no? Porque dicen, no, lo típico de las mujeres, no, mi bebé está bien, yo estoy bien. Y ya cuando pregunta dice, ¿y bien qué es? Porque es que nos conformamos con un bien. Entonces, esto de prevenir la violencia obstétrica, pues primero por tomar conciencia de que existe, por empezar a poder tomar esas riendas y hacer esa relación para mí de iguales con los profesionales, no de jerarquía de tú eres el médico el que manda y yo soy la paciente, ¿no? Aquí de hecho a mí no me gusta que a las mujeres embarazadas se les llame pacientes, porque me parece que no están enfermas, entonces que ya ese nombre hay que quitarlo. Yo soy una mujer sana, una mujer embarazada y ahí en esa relación de oye, yo estoy bien, vamos a trabajar juntos. Y para mí una de las herramientas que son más sencillas, más accesibles, porque además tengo que decir que hay mucha información hoy en día, o sea que hoy en día podemos acceder a mucha información y poder empezar a entender todo esto. Una de las herramientas para mí es el plan de parto. O sea, el plan de parto es ese documento legal, además, que no estamos hablando de caprichos y cosas así al aire, sino un documento legal donde yo pongo todo mi consentimiento por escrito. Y ese documento me sirve tanto a mí y a mi pareja de reflexión, de poder hacer esa toma de conciencia de dónde quiero ir, qué tipo de parto quiero tener, quiero una cosa o la otra, ¿no? Como empezar a plantearme yo qué quiero, para después decírselo a los profesionales. Oye, yo he pensado esto, voy a elegir este lugar, ya sea hospital, ya sea casa, que se acomoda a lo que yo necesito y voy a trabajar con los profesionales para que esta relación sea una relación de eso, de estar juntos, de yo también tengo mucho que decir, porque además el parto es un proceso biológico, o sea, todas las hormonas que están implicadas, todo esto
parece que, bueno, no pasa nada. Sí, porque lo que hablamos en este entorno, ¿no? Que yo ya me lo imagino en la cabeza, el potro, la habitación en el sótano sin ventanas, esto altera la biología. Y esto altera el proceso, lo interrumpe y hace que necesitemos intervención. Entonces, es como esa cadena que tenemos que empezar a cortar desde el principio y decir, no, yo voy a estar tranquila, voy a estar en un entorno que me acompañe, voy a estar con... imposible hoy en día, pero intento estar con profesionales que ya he conocido, con mi pareja, con mi acompañante de parto. Vamos a intentar acompañar este proceso, que el proceso funciona per se, pero claro, como no lo dejamos, pues pasa lo que pasa. Correcto. Si nos estás escuchando y has vivido algo de esto, creo que podemos animar a todas las mujeres que nos escuchan a que dejen en comentarios y si quieren compartir para ayudarnos las unas a las otras, creo que es buena idea. Marina, ¿y cuáles son las alternativas? ¿Qué alternativas se puede plantear una mujer que te está escuchando y dice, yo no me quiero salir del hospital, qué alternativas tengo, dónde puedo acudir, es caro, no es caro? ¿Cómo puedo lograr al final un parto respetado, que al final va a ser un parto más humano y más positivo? No sé si placentero, que yo creo que también, pero al menos más positivo, y no voy a salir con una huella que me deje tanto a mí como al bebé, que no estamos hablando del bebé, pero que ya se ha visto en psiquiatría de neonatos que también deja huella un parto traumático. ¿A dónde acuden estas mujeres? A ver, es que ya te digo, la situación es compleja. O sea, yo siempre digo que hay que ser positivo y realista. Si busco, me informo, me acompaño y elijo un lugar que se acomode a mí, puedo tener una experiencia positiva y lo puedo disfrutar, porque además el parto está hecho para que esa mujer salga del parto con la sensación de soy una diosa, o sea, yo me como el mundo, y es que eso está demostrado también en los estudios y tiene lógica que tú, si llegas al posparto con lo que significa un posparto, que no da tiempo un podcast para hablar de eso, con esas sensaciones, con esa avalancha de emociones, con todo ese cambio, si yo llego rota de un parto, pues obviamente que me va a costar mucho más cuidar de ese bebé, vincular con ese bebé, adaptarme a esa situación nueva. Y ese bebé lo nota, por supuesto, o sea, que no podemos obviar al bebé porque el bebé es parte de mamá. Y cuando se separa, sigue siendo parte de mamá. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo cuando yo llego empoderada, ¿no? Que esta palabra está ya tan difuminada que ya como que casi me da cosa de nombrarla, pero con esa capacidad de decir, oye, que yo he podido parir, que yo he tomado las riendas de este proceso, sea, como tú decías, se puede parir por cesárea y tener una buena experiencia, que es que no es un tipo de parto concreto, pero yo llego con esa capacidad al posparto, y yo la noche que estoy, y me lo dicen las mujeres, vaya, yo no he parido, pero las mujeres me lo dicen, en las peores noches de posparto yo me acordaba del día del parto y eso me hacía seguir. Correcto. Entonces eso, la biología, la fisiología está más que claro que lo necesita. Entonces si cortamos esto, es que estamos afectando a toda la sociedad. La realidad es eso, como que esto no es solo de mujeres y de mujeres que van a estar embarazadas, es que esto es una sociedad que de base ya está funcionando de otra manera. Entonces, claro, que una mujer se plantee cómo puedo conseguir esto, pues informándote lo primero. O sea, a mí me parece increíble que para cualquier cosita nos informemos tanto, ¿no? ¿Para y qué suplemento me tomo? Claro, y después leamos reviews y nos vemos este vídeo, nos vemos lo otro. Y hay mujeres que no se quieren informar del proceso del parto, pero yo la conclusión que he llegado, y ojalá alguien me diga otra cosa, es por puro miedo. Es porque un miedo te paraliza a mirar más allá y prefieres no saber. O sea, hay mujeres que dicen, no, yo vi el positivo y dije, ahora tengo que parir. Y esto es algo que es una realidad. O sea, yo lo veo de, no tiene miedo tanto al parto, sino a qué va a pasar en el parto. ¿Qué le van a hacer? Y claro, eso pues también le hace reaccionar al otro lado. Y nosotras tenemos a veces acompañamientos en casa de mujeres que no quieren parir en casa, pero es que tampoco quieren parir en el hospital. Entonces, claro, están en una situación muy incómoda de ¿dónde voy? Por eso para mí las casas de partos tienen su papel. O sea, creo que una de las, por lo menos de las soluciones fáciles, sería poder opcionar estas casas de partos para que estas mujeres que no se sienten que el proceso sea tan patológico y no quieren pasar por ahí, ni a lo mejor sienten que el parto en casa sea su elección, pues un punto. Eso cuéntanos, porque a lo mejor no todas las mujeres que te están escuchando saben lo que es una casa de parto, o es algo que está
muy extendido en sitios, por ejemplo, como UK o como Holanda, creo que también hay muchísimos. Cuéntanos qué es esto, que en España teníamos uno que era el tuyo en el sur de España y ya no, ahora cuéntanos también por qué cerró el Marbella Birth Center que tú liderabas. ¿Qué son las casas de parto, Marina? Pues la casa de parto, como digo, es un modelo intermedio. Hay dos tipos. Aquí en España, claro, yo por eso lo llamé Birth Center, porque era como así no entramos en qué es cada cosa. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, donde yo me formé, pues tenías la opción de un centro de nacimientos, que sería como la parte más técnica de llamarla, que es un espacio aparte, pero dentro del hospital, donde la fisiología lidera, donde las matronas están en el proceso, donde hay opciones para las mujeres de analgesia, donde hay esta mirada de la fisiología. Y después tú tienes el paritorio, pues con la patología o las mujeres que eligen para ir allí. Entonces tienes como este espacio aparte. Yo en el hospital donde yo estaba, en John Radcliffe, pues la Labour Ward estaba en la primera y eso estaba en la séptima, ¿sabes? Como un poquito de espacio para no contaminarnos. Y después están las casas de partos, que es un modelo que es aparte, que esto sí es independiente. Entonces no está dentro del hospital, porque claro, esta contaminación de la que me río es porque al estar tan cerca, pues al final rigen los protocolos, rigen un poco otra vez la rutina. Entonces lo que se vio es que este modelo independiente pero cercano a un hospital hace de ese espacio casero, de ese espacio de liderazgo femenino y de liderazgo de matronas, que puede hacer este acompañamiento del parto natural un poco, ¿no? Como es más conocido. Tenemos pocas opciones en España, ¿no? En España ahora mismo hay una casa de partos. En Cataluña. Sí. ¿Y la tuya por qué la cerraron, Marina? Pues porque era incompatible con la situación actual, la verdad. Las mujeres que pasaron por allí la disfrutaron mucho y para mí fue, bueno, esta ventana que se abrió de esto es posible, pero después, bueno, pues a largo plazo esto... hay mucha fricción con cómo está montado el sistema, ¿no? Entonces era difícil continuar y bueno, como digo, pues fue una oportunidad. También eso me dio esta sensación de, vale, quizás no es tanto el sitio, sino el cambiar la conciencia y ahora estoy un poco en esa línea de empezar a, pues eso, ¿no? A abrir esta mirada a las mujeres para que podamos parir en donde queramos y no tener este miedo, ¿no? Porque al final... Vamos a meternos en esto, vamos a meternos en el parto en casa, Marina, y tú que eres la experta que eres de parir en tu entorno, ¿no? Que es como al final lo hacen los mamíferos. Los mamíferos no se van a un entorno desconocido, sino se quedan en el lugar más seguro, protegido, escondido para parir, y al final nosotras somos también mamíferas. Cuéntanos, ¿es seguro tener un parto en casa? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dice la ciencia sobre esta llamada locura de algunas mujeres de parir en casa? Sí, es seguro para ir en casa, eso lo tenemos ya más que claro. Lo que pasa es que hay que poner matices, ¿vale? Y aquí todo se reduce mucho y se intenta simplificar, y el parto es seguro en casa cuando hay unas circunstancias que se dan. No es seguro para todas las mujeres en todas las circunstancias, es seguro para mujeres cualificadas, cuando hay un acompañamiento de matronas que son expertas en el parto en casa, cuando hay unos criterios que se siguen y también cuando hay un plan de traslado. O sea, esto no es una decisión así de, ay, venga, mañana voy a parir y vente a mi casa entre amigas. No, esto es algo que se planea mucho, que la mujer toma esta decisión sabiendo que ella asume una responsabilidad también sobre su proceso. O sea, aquí hay una corresponsabilidad y los estudios lo han dicho ya, de verdad, que es como lo que me parece de locos es que sigamos preguntando o sigamos necesitando preguntar si el parto en casa es seguro, cuando los estudios han demostrado en muchas partes del mundo y también en España, estudios en España, que no es que no sea seguro, es que incluso reduce las intervenciones, correcto, reduce las complicaciones. O sea, estamos hablando de eso, de cuidar a la mujer. Es más, es más seguro parir en casa. Claro, es que si lo pones así, es al según revés. La ciencia es más seguro parir en casa siempre, como tú estás diciendo, que no haya una patología o un riesgo, claro, anticipado, que obviamente tienes que estar monitorizada o de alguna manera controlada, ¿no? Pero mujer sana con bebé normal, embarazo normal, los datos dicen que es más seguro parir en casa. Sobre todo si ya has parido. O sea, el primero, los estudios hablan de que estamos al mismo nivel, pero claro, contando como lo físico solamente, no la vivencia emocional, claro, ni la vivencia que hablamos del posparto, pero desde luego en un segundo parto, y así Inglaterra recomienda que lo mejor, lo más saludable para una mujer que ya ha parido es parir en casa, porque es lo más seguro para ella.
¿Cuáles son los principales prejuicios que te encuentran de las personas que dicen, uy, parir en casa? ¿Esto es de hippie? No sé, ¿cuál es el mayor prejuicio? El mayor prejuicio es el miedo a si pasa algo. O sea, eso es lo que se encuentran. Además, para mí lo más duro es que estas mujeres que tienen ese deseo, y hay mujeres que lo tienen clarísimo, o sea, es como que ese instinto y esas sensaciones que hablamos están aflorando y ellas son capaces de escucharlo, se encuentran con un muro de sus familiares, de su pareja, de wow, esto no, esto es muy peligroso, cuidado, después si pasa algo. Entonces, claro, ahí hay ese prejuicio de, claro, si pasa algo, tú estás lejos de un hospital, no tienes un quirófano, no tienes un pediatra. ¿Por qué? Porque pensamos que los partos normalmente, comúnmente, requieren todas estas intervenciones. Nos olvidamos, porque además es que no existe. Yo, de hecho, en el libro lo hablo. El parto fisiológico hoy en día en el hospital ha desaparecido. Total. De hecho, leía yo también el otro día que ya hay profesionales que sí, que cuando les viene un parto fisiológico siguiendo su ritmo, sin una mujer con siquiera una vía, no lo han vivido. O sea, ya tenemos cada vez más profesionales que no han vivido lo que es la naturaleza de parir de manera libre y sin ningún tipo de intervención. Esto ya no se ve en los hospitales, porque mínimo te voy a coger una vía, por si acaso. Sí, cosa que está también demostrado que no hace falta. Total. Y la Organización Mundial de la Salud también lo dijo, que yo sigo poniéndolo en el plan de parto porque es como, es que esto no hace falta. Pero como no tenemos esa mirada, como no tenemos esa experiencia, como los profesionales, como tú dices, no tienen esa confianza, porque aquí hay que decir que ese miedo también está inculcado por los profesionales sanitarios, especialmente el colectivo médico, porque el colectivo de matronas, desde la federación, desde la asociación de matronas, se ha defendido la opción de parto en casa. Sin embargo, desde el colectivo médico siempre hay un rechazo, porque no es bueno, esto es vuestro, que sería un poco para mí, ¿no? O decir, oye, como yo en el parto fisiológico no entro, yo no sé lo que es, pero lo respeto, no es, ojo, cuidado con esto porque es peligroso. Todavía entonces, como hoy. Me pongo mala porque de verdad es la falta de respeto absoluto además a eso, a un proceso que esto no es una cosa española, que no estamos hablando de que ahora se nos ha ocurrido, uy, vamos a probar esto, no, esto es un modelo que está probado, que lleva muchísimos estudios encima, que lleva muchos partos en España llevan 35 años el parto en casa como un establecimiento privado, pero están funcionando desde entonces y no ha habido estas muertes que se hablan ni estas situaciones. Lo que pasa es que para mí hay una prensa en contra, hay una cultura del miedo, del control en contra de esta decisión, porque parir en casa es salirse del sistema. Y luego que tú has dicho, yo creo que es un poco darle a la mujer ese poder, que esto es controversial seguro, pero yo creo que el sistema ha estado diseñado para que, lo que tú has dicho antes, ¿no? Y me veía muy reconocida en cuando una mujer termina un parto respetado, escuchado, acompañado, da igual cómo haya sido, da igual si es cesárea, si ha sido vaginal, se siente una diosa. Pero es que nos sintamos diosas tan capaces de hacer esto. Es muy peligroso. Porque la que se siente capaz de traer a un hijo al mundo dice, claro, ostras, es que yo me como todo lo que me des. Totalmente. Todo, da igual de la índole que sea. Claro, yo lo he circuncidado al posparto, pero obviamente que esta sensación de soy capaz de trabajar en donde quiera, soy capaz de buscar mis sueños, soy capaz de llegar a hacer con mi vida lo que necesite, claro. Por eso esto es tan peligroso, ¿no? Para un sistema amenazante, que nos pone a las mujeres y a los niños, no nos podemos olvidar, a las mujeres y a los bebés esto está, seguro que es feo que lo diga, pero lo siguen poniendo en un segundo lugar. Bueno, eso está más que claro, se vio en la pandemia, o sea, los niños salieron después que los perros, así que está claro que los niños son ciudadanos de segunda. Total. Y Marina, nos ha quedado claro que se puede tener un parto en casa si las condiciones son adecuadas, pero por ejemplo, algo que creo que en Madrid ya sí atienden algunos ginecólogos, si un niño viene de nalgas, ¿se puede tener en casa? Porque hay algunas, te contaba, yo estoy leyendo a Ina May, que de mis matronas favoritas después de tú en el mundo, y su proyecto y lo que ha hecho por la humanidad, porque yo creo que esta señora ha hecho un gran proyecto por la humanidad, por vosotras las matronas y por los niños que trajo al mundo, por las mamás que ha atendido. Y ellos en The Farm, que era como se llamaba su proyecto, incluso atendían partos de nalga, después empezaron a colaborar con un médico. ¿Cómo veis esto? ¿Es seguro un parto de nalgas, por ejemplo? Claro, a ver, el parto de nalgas ahora mismo estamos empezando a redescubrirlo, por así decirlo, ¿vale? Porque hubo un estudio en los años 2000
que es el TBT se llama, y este estudio dijo una frase muy sentenciadora de parir de nalgas es muy peligroso, es mejor una cesárea. Entonces, eso se tomó como la Biblia. Pues esto es lo que ha dicho este estudio, pues ya todo se adaptó a que el bebé que estaba en nalgas había que hacer una cesárea. ¿Qué pasa? Que después ha habido estudios posteriores, con más criterio, con más rigor, que han demostrado que eso no es verdad. Pero oye, no se ha escuchado esos estudios, se ha seguido con esta recomendación. Y fíjate que estamos hablando hace ya 26 años de esto. Es verdad que ya se ha empezado hace 5 años, cosas así. Están, por ejemplo, Barcelona, que es muy pionera, Inglaterra, ya están ofreciendo el parto vaginal de nalgas, que es como ese primer paso, antes de, claro, poder acompañarlo en casa. Porque obviamente estamos hablando de un bebé que llega al 4%, o sea que son bastantes los bebés que están de nalgas, pero que están dentro de la normalidad. Pero no llega a ser bajo riesgo. Ahora mismo no sería seguro acompañar un parto de nalgas, no por nada, sino porque nosotras no tenemos esa competencia, que también es lo que ha pasado, que los profesionales, al siempre hacer cesárea, se han olvidado de cómo acompañar un parto de nalgas. Y es verdad que, oye, pues nosotras sabemos, ¿no?, cuando sale la cabeza, qué es lo que hay que hacer, si pasa algo, cuando salen las nalgas en este sentido, pues también hay que saber actuar, ¿no? Y entonces, eso es lo que ha pasado, y por eso los profesionales no se sentían para decir, oye, esta mujer puede parir, porque yo no sé acompañarla en el parto. Ahora se están formando profesionales, hay algunos pioneros que ya están ofreciendo esto, y yo espero poco a poco que esto sea lo normal y que cada vez, obviamente siempre siguiendo criterios de seguridad, pues en situaciones donde se vea que es seguro para esa mujer, pero tenemos que dejar claro, parir de manera vaginal siempre va a ser más seguro que una cesárea, porque a veces que hay mujeres que todavía les cabe la duda, ¿eh? O sea, de verdad, yo, por ejemplo, la población de TikTok es una población que yo veo que no están todavía muy informadas. Y yo comparto ciertas cosas sobre el parto en casa, sobre estudios, y hay mujeres de, esto deberían de ilegalizarlo, esto no debería de ser así, es que yo prefiero una cesárea antes que el parto que pasé. Y claro, yo entiendo que esas mujeres hablan desde su herida, pero ¿cómo hemos llegado a este punto, no? De que mujeres prefieran que le abran 7 capas de su cuerpo y pasar por una cirugía mayor ambulatoria a pasar por el parto. O sea, el parto se ha visto como al bebé lo mismo le pasa algo y a mamá ya veremos. Y la cesárea no, pues tú vas en una cirugía, te abren, pero no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? Como tú decías antes, que esto es una experiencia para toda la vida. Es verdad que en algunos países, estoy hablando sobre todo latinoamericanos, ¿no?, el parir es de pobres, además. Que es que encima le das esa capa de, no, yo como me lo puedo pagar, claro, a mí que me lo hagan. Total. Pero desconocimiento total de lo que una mujer necesita en ese momento, de lo que un bebé necesita. O sea, hablando un poco del bebé, el bebé está diseñado para pasar por el canal del parto. Y si sus pulmones no son exprimidos, al pasar por ese canal tan estrecho, puede tener problemas respiratorios. Esto por decirte algo como súper simple, ¿no? De las miles de cosas que pueden pasar. Entonces, como estamos poniendo a ese bebé en riesgo, ¿por qué? ¿Por qué razón, no? De verdad, por hacerlo más fácil para ti. Yo creo que tú lo has dicho al principio, ¿no?, por una desconexión con lo que de verdad nos hace humanas. Total. Y mujeres y mamíferas, que estamos en este momento de la sociedad que tiene cosas muy buenas y yo me siento muy agradecida de haber nacido en este tiempo y no en otro, pero hay otras también que parece que vamos para atrás y que en lugar de conectarnos más con lo que podemos traer y brillar, nos estamos desconectando en pos de una tecnología y una industrialización que nos aleja de lo que ya traemos de nuestras ancestras y de nuestros millones de evolución que nos han traído. Total. Es que yo creo que, claro, que tendemos a pensar que lo más nuevo, ¿no? Porque además con el parto en casa pasa eso. ¿Y por qué vamos a volver a parir en casa como parir las antiguas? Pero ¿por qué cambian las cosas que funcionan? O sea, para mí eso es como, o sea, ¿por qué desconectarnos de la naturaleza tanto? Porque lo de mamíferas, yo sé que alguna lo escuchará y dirá, yo no soy una mamífera, yo soy una mujer. ¿Sabes? Como que le rechina un poco eso cuando es algo tan inherente en el ser humano. O sea, y creo que no es volver a lo de antes, porque hasta la generación de mi abuela, y yo que soy de pueblo, que no teníamos acceso a un hospital, toda la generación de mi abuela en mi pueblo, todos han nacido, mi padre, mi madre, mis tíos, todos han nacido en casa. Pero no es volver a eso, porque eso era, no había habido un control en el embarazo, no sabías nada, ¿no? Ahora es, oye, el parto en casa, como tú lo estás explicando, siempre que hay una seguridad, un control, un seguimiento, un acompañamiento, que te lo hacen mucho más seguro, por lo que no es volver a
bueno, esto es la locura, o a los conocimientos de higiene que había antes, que esto también lo aprendió en este embarazo, ya no fue llevar el parto al embarazo, sino que se aprendió sobre higiene y un gran número de las muertes que venían, que esto tú lo sabes, no venían por complicaciones del parto, sino por infecciones de un médico atendiendo a una mujer y a otra y no cambiándose los guantes. Es que la cosa también aquí es un poco este sesgo de la medicina, ¿no? Es que cuando te escucho hablar es como, claro, es que esto viene de mucho tiempo, de que estas son cosas de mujeres y que en muchas situaciones no se han estudiado de verdad, porque el modelo que tenemos anatómico es un modelo de hombre. O sea, es que todo en la medicina está basado en un modelo de varón. Total. Y nosotras, esto es solo exclusivamente nuestro, y esto es algo complejo pero simple, ¿no? Porque al final hay un proceso que está funcionando pero que funciona a diario y las mujeres paren, ¿no? Y no tienen... Entonces, claro, venimos de toda esa historia en la que se nos ha dicho que, wow, que esto es peligroso, que volver atrás es algo negativo, y lo que tenemos que pensar es eso, es qué nos aporta hoy en día la medicina actual, todos estos controles y todas estas regulaciones, que está genial, todas estas matronas expertas, ¿no? Que antes también eran parteras, pues que venían un poco de la experiencia de haber acompañado muchos partos. Nosotras somos formadas, con una formación reglada, tenemos que pasar una serie de test para poder llegar a esto, y obviamente yo tampoco he acompañado un parto en casa la primera vez que salí del hospital, ¿sabes? Claro. O sea, cuando salí de la carrera yo tuve que pasar por muchas experiencias en hospital, por muchas experiencias en distintos lugares, para ahora poder tener el aplomo y la seguridad que tengo para poder decir, oye, esta mujer está aquí bien. Y eso también es algo que mucha gente no sabe, es que las matronas de parto en casa, parece, bueno, ¿y qué hacéis? Bueno, es que nosotras somos expertas en la observación, porque el proceso no sale mal así de repente, porque las personas piensan que, uy, es que si pasa algo no te da tiempo. Es que el proceso no está diseñado así. Nosotras estamos muy vigilantes y vemos cómo la mujer le cambia la cara, cómo ella está echando algo que no estaba antes, ¿sabes? Cosas como muy sutiles que nos hacen pensar, oye, esto lo mismo no está yendo por el camino correcto. Y antes de que surja el riesgo, nosotros ya estamos trasladando. Claro. O sea, nosotras, nuestra principal garantía es la seguridad de esa madre y ese bebé, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo podemos asegurar? Así, de que podamos adelantarnos, podemos prevenir que estas situaciones pasan. Pero claro, es una manera de trabajar muy distinta del por si acaso. Por si acaso te quedas aquí, por si acaso te pongo esto, por si acaso... No, es vamos a ver, y si hay algún signo de alarma, vamos a escuchar a ese cuerpo, a esa mamá, y vamos a movernos al hospital. Y benditos hospitales. O sea, que es que aquí no es un reniego ni es en contra del sistema, para nada. O sea, no somos ninguno independientes. Somos parte de un equipo que necesita estar en continua comunicación. Y al final es eso, es como entender cómo funciona el proceso. Y por eso a las mujeres yo las invito mucho a que investiguen, que lean, ¿no? Que descubran que están pasando por algo maravilloso, que han estado gestando sin que nadie les diga nada, Este bebé se ha formado y allí nadie ha dicho, ahora tienes que hacer crecer, claro, un pulmón. Y ahora, no, todo esto ha pasado y mi fisiología funciona a la perfección. Y si no funciona, para eso están los hospitales, que es verdad que hay mujeres, oye, que tienen pues problemas y no pasa nada, para eso está la tecnología hoy en día, pero si está todo perfecto, ¿por qué no confiar en que siga perfecto el día del parto? ¿Por qué no tener esa apertura? Es que yo les veo que las mujeres no se atreven a soñar muchas veces ni que eso sea posible. Ya, qué pena. Cuéntanos alguna historia así loca o diferente de algún parto que hayas asistido, Marina. Pues la última que creo que ha sido como más que te explota la cabeza, porque además rompe moldes y rompe estructuras, es una mujer que hemos estado acompañando 3 días en su casa. 3 días de parto. Sí, además 3 días, o sea, 2 noches, pero 3 días enteros. ¿Primeriza o qué? No. Encima no primeriza. No, era una cesárea anterior. Ella había pasado por un trauma en su primera experiencia, quería parir sí o sí de manera vaginal, lo tenía clarísimo y claro, pues quiso parir en casa y nosotras acompañamos pues casi desde las primeras contracciones. De hecho tuvimos que hacer turnos, nosotras normalmente estamos la misma matrona, pero claro, no pudimos seguir, tuvimos que cambiar para poder seguir todo este tiempo. Y es que fue pues eso, para nosotras mismas descubrir que los tiempos rígidos que nos hemos marcado no le sirven a todas las mujeres. Es un error grandísimo, ¿no? Esta mujer pues hubiera sido otra cesárea, por supuesto, ¿no? Porque no en el día
o la hora 12, que es cuando el protocolo dice que tiene que parir, no hubiera parido. Y muchos pensarán, uy, qué riesgo, 3 días. Pues esa mujer estuvo monitorizada, estuvo con sus contracciones que iban y venían, estuvo en el agua, que la verdad es que la recuerdo también que usó el agua muchísimo, que era como se salía un poco para hacer pis, descansar un rato y volvía otra vez al agua, porque le servía para ese espacio íntimo, para estar tranquila. Y al día 3 tuvo a su bebé súper tranquila y sobre todo para mí sanando esa herida, ¿no?, que le había dejado. Y creo que eso nos ha pasado ya en varias ocasiones de mujeres que han parido anteriormente y que el parto se alarga un poco más, porque esta parte emocional también nos olvidamos mucho en el sistema, ¿no? Y cómo tratamos hoy en día el parto, solo pensamos en el útero, las contracciones, el dolor. Pero y todas estas emociones de convertirse en madre, todo esto que está surgiendo nuevo, o que no, porque no te dejan, porque no te escuchan, porque no te validan, todo esto también tiene que ser acogido, ¿no? Y eso creo que cuando hay un trauma así, pues parir puede ser muy sanador, ¿no? De hecho, las mujeres hablan de que esta experiencia sanadora, porque, bueno, se reconcilian con esa parte que no pudo ser. Leyendo a Ina May, además, ella habla mucho de la conexión mente-cuerpo y cómo ella lo ha vivido en partos, de a lo mejor decir una frase y que en la siguiente contracción naciera el bebé y llevaba a lo mejor 3 días de parto y no. O sea, como muchas veces los bloqueos mentales, emocionales que tenemos, muchos de los que somos conscientes y otros de los que no, hacen que no... Los miedos, por ejemplo, también cuenta... Ina May en el otro libro que me encanta, que creo que deberíamos leer todas las embarazadas, el de Guide to Childbirth, no sé cómo es en español, guía de nacimiento, creo. Ella dice que hay una madre que está dando a luz, lleva como, no sé, más de un día, más de 24 horas, el parto como que no progresa, y hay un momento en el que verbaliza que es que yo fui adoptada y tengo la teoría de que mi madre murió en el parto. Lo verbaliza en su parto. Y en ese momento en el que da nombre a su miedo, el parto ya desbloquea y dice que son 3 contracciones más y que nace el bebé. Y que fue para ella como un despertar, que esto cuenta de los inicios de su matronería, cuando empezó a ver cómo la conexión mente-cuerpo era tan fuerte, y muchas veces era un bloqueador, ¿no? De por qué los partos no... Y esto creo que está totalmente olvidado en el sistema, ¿no? Quien te escucha de, no, es que tienes un miedo, te comes tu miedo y punto. Claro, yo a las mujeres que acompaño les digo, no, si en la preparación al parto, digo, tú entras por la puerta del hospital y tus emociones y tu salud mental se queda fuera, ¿sabes? Como en el coche. Y parece como que te dividiera, te disociara, porque al final no te queda otra, ¿no? Pero, o sea, no sabes, Bea, o sea, escuchando esta historia, la de sutilezas que se viven, ¿no? Yo que estoy en ese momento que claro, es imposible imaginar hasta que no lo vives, porque yo misma, siendo matrona formada en parto, o sea, en parto fisiológico en Inglaterra, llegué a España y todavía me daba un poco de cosa el parto en casa, porque claro, pues yo soy española y tengo la cultura de todo, ¿no? Pero hasta que no lo vives, no lo ves, no estás ahí, no puedes llegarlo a entender. Yo entiendo que muchas mujeres digan, esto no es para mí, pero porque es que no lo pueden ver. Pero estar en esa que yo estoy ahora, acompañando esa sutileza, acompañando a cada mujer en lo que necesita, porque además las conocemos de antes, entonces podemos llegar a identificar esos bloqueos, podemos acogerlos. Porque claro, lo que tú dices, ¿qué mujer se atreve a verbalizar esto? Es muy difícil verbalizarlo. Con alguien que no conoces. Pues, bueno, es que con alguien que no conoces yo diría que es imposible. Claro. Porque no puedes. Porque es una vulnerabilidad tan grande en un momento tan vulnerable, porque hay más vulnerable que un parto. Bueno, es que eso es una cosa que, de hecho, yo estoy por hacer una campaña, lo que pasa que ahora mismo no estoy para activismo, pero me gustó mucho que yo tengo una colega, amiga, doctora, y que llegó a una conclusión que me gustó mucho, que es tratar a la mujer embarazada como una persona vulnerable. O sea, poner esa etiqueta, que bueno, a veces las etiquetas pues también nos sirven para un poco contextualizar la situación tan particular que tiene la mujer embarazada, porque yo creo que por mucho que lo digamos, no somos conscientes y lo que está alrededor, todo lo que se organiza, no está teniendo en cuenta que esa mujer no es la misma. Yo cuando yo hago asesorías de plan de parto y la mujer me dice, no, porque yo en mi parto a mí eso no me lo dice. Y yo, pero es que la que está aquí enfrente no es la que va hasta ese día. Correcto. Y tú no eres consciente de eso,
pero yo sí, porque te voy a ver. Yo lo he visto. Entonces, esa mujer fuerte que se come el mundo y que no es capaz de adaptar, de aceptar maltrato, por así decirlo, ¿no? Por poner un ejemplo, pues tú ese día estás preocupada por tu bebé, estás sin dormir, estás con dolor, estás en una situación de eso, de esas emociones. Es tal costelera que, claro, es el cultivo perfecto para que la violencia se dé. Por eso yo creo ahí, Marina, no sé cómo lo ves tú, que el papel de la pareja es fundamental. O sea, tú eres mi guardián. Así es. Y tienes que ser lo que yo no puedo ser ese parto. Totalmente. Parto, ¿no? Y los estudios también lo han demostrado, ¿eh? Yo a los papás a veces digo, wow, es que tenéis un papel aquí hoy en día que a veces yo no sé si es como demasiado que sostener, ¿no? Porque los estudios dicen que incluso mujeres que están acompañadas por sus parejas en condiciones, o sea, que se sienten apoyadas, se sienten sostenidas, requieren menos epidural, tienen mejores experiencias de parto. O sea, que el papel del papá a menudo se pasa por alto, pero por supuesto, o sea, ellos tienen un papel fundamental. Y en ese momento de extrema vulnerabilidad, ellos pueden salir un poco, porque es verdad que también yo le digo que se tienen que dejar sentir, ¿no? Y contagiar de lo que está pasando, pero quizás en el hospital, o depende de las circunstancias, ellos se tienen que racionalizar un poco y decir, vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es nuestro plan y cómo vamos? ¿Vamos a decidir esto o no? ¿No? Como tener esa defensa de que ella se sienta protegida y esa vulnerabilidad alguien te sostenga. Y como yo digo, además que la mujer que está pariendo apague su neocórtex, ¿no? O sea, apague su parte de racionalizar, defender, estar a la defensiva y, oye, yo me tengo que conectar al mundo parto o al universo parto, y que esa parte la haga mi pareja. Total, sí, es que además es lo que la fisiología ha descrito para que funcione, porque claro, yo siempre he pensado, vale, lo que sabemos es que cuando el ser humano se puso de pie, nuestra pelvis se quedó muy estrecha y entonces el parto era muy difícil. Eso es lo que dicen los antropólogos. Y es como, yo eso es lo que al principio digo, bueno, ¿esto cómo puede ser, no? Que sea tan difícil el parto de la humana, cuando los animales paren muy fácil. Bueno, lo que se ha visto es que, primero, no es tan difícil, que el bebé, la cabeza del bebé se puede adaptar, que la pelvis se adapta perfectamente, o sea, que la parte física como tal está, pero es que además la parte hormonal, ¿no? Esas endorfinas que nos llevan al planeta parto, hacen que tú puedas desconectarte de esta realidad, de estar, y además está descrito, Ivone Olza, que es una psiquiatra experta en este tema, lo dice, un estado alterado de conciencia en la que tú puedes estar conectada con tu cuerpo, con esa mamífera, que sí, lo siento, somos mamíferas, lo tenemos que asumir, pero es que la mamífera es la que nos salva el parto. Total. Porque la mamífera es la que sabe cómo me pongo, la que sabe si necesito estrechar, si necesito ponerme así, si necesito 4 patas o de pie. No la matrona no sabe porque no está en tu cuerpo, pero tú sí. Y eso, si no estamos, como tú dices, con este neocórtex apagado, lo que hace la cabeza, ¿qué es? ¿Y tú para qué pasas dolor? ¿Qué necesidad? ¿Sabes? Como nuestra mente nos está saboteando el momento, porque es muy fácil sabotearse en ese momento. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio y tenemos que buscar esa situación acogedora, que tú lo has dicho a veces. Incluso ese lugar oscuro, apartado, de hecho muchas mujeres paran en el baño. O sea, si las dejas, el lugar más íntimo, más apartado, que nosotros a veces estamos así como que no podemos maniobrar, pero es el lugar donde ella se siente más segura, y como no está pensando si el baño es el lugar perfecto para mí, sino que está actuando, simplemente sintiendo el cuerpo, pues ese es el lugar donde se desbloquea todo y pasa. Claro, cuando te obligan a un sitio determinado, ¿no? Como esta cama que está en medio de la habitación, ya te está invitando a que la cama es lo único, cuando con es el lo foco último. Creo que, no sé si es Ivone Olza la frase esta de las humanas somos la única especie que dudamos de nuestra capacidad de Ina May, de parir, que es muy esclarecedor también, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llegado a dudar de algo que nos ha traído hasta aquí? Pero además una duda sincera. Claro, hay mujeres que dicen que ellas no van a ser capaces de parir. Y otra cosa que no hemos mencionado, que también es una reticencia del parto en casa, es qué pasa con el dolor. Porque claro, todo esto del miedo y de las barreras, pero también está otro temazo, que es yo no puedo parir porque el dolor no lo voy a soportar. Y yo que he parido tantas veces, yo te diría que yo no describiría mis partos con dolor. O sea, tú sientes algo muy intenso, pero no es dolor.
Ay, No qué es muy dolor. Y fuerte. esto también las Enmarcarlo, mujeres, por favor, hay que explicarlo también. O sea, no es dolor como se me ha partido el brazo y duele. No, Claro. o sea, es algo que también, como decía Ina May, conéctate con esa intensidad. Claro, Punto. pero es que estamos en una sociedad en el que el dolor se tapa, en el que sentir dolor es algo súper negativo. Bueno, el que sentir, yo creo, Bueno, ya sentir, ni siquiera claro, sentir dolor, sentir. Total, total. Sentir primero, pero bueno, ya si encima es sentir dolor, peor todavía, ¿no? Entonces, claro, proponerse, ¿no? Salir de un entorno donde la epidural no es una opción, es un acto de valentía casi hoy en día. Entonces, el proponerse, decir, oye, este dolor no puede ser tan malo. O sea, yo siempre digo, si estamos aquí, hemos sobrevivido en las cavernas, ¿cómo hacían las mujeres? ¿Cómo parían si no había epidural? ¿Sabes? Como tenemos que entender que este dolor puede ser que algunas mujeres lo sientan y de verdad que eso es lícito, pero no es lo que todas las mujeres necesitan hacer. O sea, no es el parto imposible sin epidural, que muchas mujeres es como, bueno, es otro tema, ¿no? De sin epidural, estás loca, eso no puede ser, es imposible. Claro, también partimos de una base donde... ¡Qué necesidad! Claro, qué necesidad. Eso, ¿no? Pues como esa frase que dicen, es que si yo fuera el dentista no me gustaría que me quitaran una muela sin... ¿En serio? Sí, sin anestesia. Dios mío. Y yo, claro, es que estás comparando un proceso fisiológico como es el parto de un proceso patológico como es una muela picada. O sea, no podemos hacer esas comparaciones. De hecho, yo odio esas comparaciones de el dolor del parto es peor que se te rompan 27 huesos. No se puede comparar. No se puede comparar. Dejemos de comparar, porque este proceso tiene una base hormonal que nos protege, chicas, y lo tenemos que saber, de verdad. O sea, cuando conocemos esto, y como es tu caso, que tú lo has vivido en tus propias carnes, ves que el dolor es soportable, que no es que es un paseo por las nubes, obviamente. Y también yo creo que nos faltan muchas herramientas, porque tú que has pasado por ahí, está el agua como herramienta, están los masajes, está el entorno que me acompaña, ¿no? No un entorno que te está alertando, que te está poniendo en sobreaviso de que algo va a salir mal, y claro, tu adrenalina te hace que tengas más dolor porque tienes más tensión, y esto lo sabemos, que la tensión es más dolor, más miedo, más dolor, y ahí estamos en ese bucle. Cuando rompemos eso y decimos, vale, voy a meterme en el agua, voy a intentar andar, voy a intentar el óxido nitroso, que yo soy muy defensora de que los hospitales, oye, si tienen esa opción, usen el óxido nitroso, que es algo muy positivo. Y a lo mejor te gusta y a lo mejor no, pero por lo menos opciones antes de llegar quizás a un número de mujeres que podrían necesitar la epidural, pero no la única. Me lo recomendaste tú, creo, no sé en cuál embarazo, el libro de que lo leo en todos los embarazos y es un must para mí, y lo dejaremos ahí en las recomendaciones. Casilda Rodríguez, Pariremos con placer. Creo que todas las mujeres que están esperando un bebé, es una lectura que además es un ensayo súper cortito, tan buena. Esta mujer, no sé si murió ya. No, está viva todavía. Yo he hablado hace poco. ¿Ah, sí? Porque tiene que ser mayor. Intenté, es muy mayor, estaba jubilada y estaba muy fuera de todo esto. Y oye, ha hecho mucho. De hecho, poco se conoce esta figura que ha contribuido tanto a la matronería, ¿no? Y a abrir la mirada a otras opciones, y además una investigadora mujer, que no hay muchas. Y claro, ella habla de algo que además, eso de la antropología, ¿no? Igual que te digo, la parte negativa también de que hay tribus indígenas hoy en día, en el siglo XXI, que al no tener esta cultura del miedo, al no tener esta cultura del dolor, pues resulta que ellas paren sin necesidad de epidural, ni sin necesidad de estar con ese miedo. Y claro, empieza un poco a plantear, y es que, vamos, lo recomiendo muchísimo, el entender por qué ese dolor, por qué ese dolor tan insoportable, porque el cuerpo, cuando está produciendo este dolor, es porque nos está avisando de que algo, y el dolor es bueno, es que lo que hablamos antes de sentir, el dolor nos avisa, es un síntoma para que tengamos conciencia de, oye, si me he partido un hueso necesito poner remedio, no puedo seguir mi vida. El dolor del parto nos avisa para mí también, porque no tendríamos que seguir con nuestras vidas, tendríamos que un poco que poner atención, pero no este dolor insoportable que pensamos que está relacionado íntimamente con el parto. ¿Cómo se prepara una mujer que te está escuchando y dice, ¿cómo me preparo yo para un parto en casa? Pues yo diría que preparándose ella misma, ¿no? Haciendo como esa parte de autoconocimiento, de intentar entender qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella siente, qué es lo que ella le hace sentir segura. Porque al final la seguridad aquí es lo más importante.
muchas veces hay veces que, oye, yo me siento segura en un espacio y está genial, pero eso es que hay mujeres que van al hospital. Hace poco tuvimos un parto de una mujer que había parido el primero en un hospital, el segundo fue como sabiendo que no era su lugar, pero igual fue, y este tercero ya ha tomado la decisión de parir en casa, ¿no? Entonces y ella decía, es que yo ya lo sabía, yo ya lo sentía, pero no me escuché suficiente, y este tercero dije, por aquí no paso otra vez, ¿no? Entonces como escucharnos primero y después, por supuesto, conocer qué es lo que vamos a vivir, o sea, ser conocedoras del proceso, de cómo funciona, conocer a las matronas, por favor, que esto es súper importante. Y también, hablando de estudios, está más que demostrado que una figura conocedora de tu proceso, con la que vinculas, que ya tienes un vínculo de relación de confianza, en la que tú puedes expresar lo que sientes sin pensar, uy, se lo tomarán mal o será lo que necesito saber. No, es una persona en la que puedo confiar y que te va a sostener ese día, porque también es eso, ¿no? Es esa relación que te va a llevar a que ese día que tú te vas a sentir tan vulnerable, pues sabes que hay una persona que me va a acoger. De hecho, lo hablaba hace poco en la transición, que este momento de puente, ¿no? Entre esa dilatación que está pasando antes de empezar a empujar, muchas mujeres dicen, no puedo más. Y claro, eso, cuando tú no sabes lo que está pasando, te asustas. Porque la mujer empieza a tener adrenalina, porque además le hace falta para, oye, tengo que empujar. Y muchas veces esa sensación de, ay, es que tengo mucho dolor, o es que estoy muy agotada, me voy a morir. O sea, hay mujeres que hablan de, es que me estoy muriendo, y además te miran como, no estás haciendo nada. Haz algo, ¿no? Y además de enajenación mental, porque ese momento, claro, es, hazme una cesárea, saca a este bebé como sea, ¿no? Es un momento de total desesperación. Y claro, es lícito y está perfecto decir, no puedo más, pero sé que lo puedo hacer con el equipo que tengo, ¿sabes? Sé que lo puedo hacer con mi pareja que está aquí, que sabe lo que me está pasando, porque las parejas, yo lo he visto que cuando ellos saben y dicen no puedo más, hacen como, estamos cerca, ¿no? En vez de asustarse como, pues esto ya queda menos. Probablemente tu marido ya cuando te escuche decir eso dirá, uy, pues esto ya me suena, ¿no? Esto ya sé que esto no es malo, ¿no? Es esa mirada de lo mismo, ella piensa esto, pero realmente no es lo que le está pasando. Entonces, conocer todo eso te hace poder estar muy relajada y poder seguir con esa tranquilidad de, oye, si a lo mejor yo siento que no puedo más, pero es que tengo aquí a mi matrona de la mano, tengo a mi pareja, y aunque en el momento dude, sé que voy a poder. Y además el proceso sigue, como esto muchas veces yo se lo digo, es que esto hay que seguir, porque es que no es algo que está pasando dentro de ti. Entonces, como conocer esto es muy crucial para poder estar relajada. Y en la información está el poder, o sea, el poder de decidir, ¿no? Cuando tú conoces que hay intervenciones, que hay maniobras, que hay situaciones que no están apoyadas por la evidencia, tú puedes decidir lo que hablábamos. Si conoces que esta maniobra Cristel existe, puedes decir que no. Si no, no. Entonces, prepararte para un parto en casa realmente requiere de lo básico, ¿no? Porque muchas veces creo que muchas mujeres piensan que hay que hacerse un máster aquí, ¿no? Y tener toda la información y ser... No hace falta que seas una matrona. La matrona estamos ahí y nosotras nos encargamos de una parte. Pero una parte interna de desbloqueo también, de desaprender todo lo que nos han contado sobre el parto y empezar a creer que es posible y confiar. Quiero que cambiemos un poco de tema, Marina, y me animo a hacerlo por lo que has compartido recientemente en tus redes sociales. ¿Qué opinas de las clínicas de fertilidad? Tú con tu conocimiento y tu experiencia. Eso es un tema... Sí, la verdad es que yo tengo una opinión pues profesional y personal. La verdad, porque la parte profesional además me ha tocado, estuve un mes trabajando y fue suficiente para entender qué es lo que pasaba dentro, ¿no? Porque como todo, ¿no? Desde fuera se puede ver, pero para mí el vivirlo desde dentro fue comprobar la deshumanización del proceso que se ha hecho, la medicalización total en que la mujer ahí deja de tener total control, pasa a ser un caso en la que se deja llevar por todos los dictámenes del protocolo y sobre todo muy aislado de
todo el resto de su cuerpo, de su salud. O sea, es como solo se mira esta situación en particular. Y yo cada vez soy más defensora de la medicina integrativa. O sea, no podemos pensar que la fertilidad está ahí aislada. O sea, la fertilidad depende de muchos otros factores, del descanso, de la alimentación, de los pilares básicos. Y para mí es muy contradictorio que sea como una única opción el llegar a esta clínica de fertilidad sin haber mirado, sin haber revisado, sin haber tomado las riendas de tu salud. Entonces, para mí como profesional, yo por supuesto respeto y entiendo que tienen que existir, porque hay situaciones muy particulares, hay mujeres con diagnósticos que son, bueno, un callejón sin salida, no hay más, y por supuesto que son necesarias, pero no me parece que sean la única opción. Y creo que hoy en día se toma como... Bueno, pues si no te puedes quedar embarazada y llevas tanto tiempo, pues ya esta es tu solución. Bueno, me parece un poco precipitado. Y yo precisamente, la parte personal que me toca, estoy en búsqueda de embarazo, llevo ya más de 1 año y para mí es que yo no me lo planteo como opción, la verdad. Para mí es totalmente contradictoria lo que yo siento que el proceso debe ser, cómo se debe manejar la situación y estoy, bueno, intentando adueñarme de mi salud, ver qué es lo que pasa en mi cuerpo y lo que puedo ayudar y también aceptar, bueno, que a veces esto no es para una y a veces, bueno, creo que nos metemos un poco en esa tengo que ser madre y esto no es un derecho, es algo que te viene de otro sitio. Entonces, bueno, para mí eso es esa sensación de que parece la única y la única opción y creo que hay muchas más opciones. Y hay otras alternativas, sí, ¿no? Sí, en tu caso, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Yo estoy acompañada por una nutricionista y en la que estamos viendo, pues ya te digo, no solo esa parte, sino también incluso la mentalidad, porque lo primero que una mujer piensa, y yo lo pensé, es, bueno, si no me puedo quedar embarazada, no me pasa nada a nivel de salud, algo mal está en mi cuerpo, ¿no? Algo, de hecho, además siempre nos tendemos como echar la culpa a nosotras. Parece que los hombres aquí tienen poco que hacer, cuando esto se ha visto que es 50-50 y algunas veces otros números. Entonces, no hay nada en tu cuerpo que esté mal, eso lo tienes que ver, revisar y ver y comprobar y empezar a entender que, bueno, por supuesto que tienes que ver qué salud estás llevando y que muchas veces, yo por lo menos en este proceso, he entendido que quizás el no quedarte embarazada te está protegiendo de algo. O sea, yo que soy muy conocedora y confío tanto en la fisiología, entiendo que si no funciona es porque quizás algo le falta, pero algo le falta de, oye, necesito parar un poco, necesito quitar tanto estrés, necesito centrarme más en mí, conocerme más, o sea, todo este proceso que a veces se pasa por alto y yo por lo menos lo estoy disfrutando, la verdad. O sea, no te puedo negar que a veces cuando llega el día de la regla, pues me venga un poco abajo, porque sí que tengo la ilusión, no me quiero emocionar, pero es verdad que también estoy viviendo un proceso en el que me estoy conociendo muchísimo, en el que estoy mejorando mi salud a niveles que nunca ni siquiera me había planteado, ¿no? Yo estoy empezando a conocer los ritmos circadianos y tengo mi casa llena de luces rojas y es como, esto ahora parece como una moda, pero es que tiene sentido. Si nuestro ojo ve que hay una luz blanca, pues siente que es el sol y obviamente no te va a dar sensación de sueño. Entonces, como conocer cómo funciona todo por dentro hace que ese día del parto puedas también responder de otra manera, ¿no? Si tienes que pasar por ahí. Así que sí, yo creo que hay muchas opciones. No sé si has leído el último libro de Ivone Olza, que la estamos mencionando mucho, es que la verdad la admiro mucho a esta mujer, el de gestar. Aborda el tema desde una perspectiva muy respetuosa, pero desde los datos. Y creo que merece la pena que también dejemos ahí la recomendación, porque es un libro maravilloso. Bueno, todos sus libros son maravillosos, todos. Los recomendamos todos, pero este último que se mete además en este terreno... claro, duro, sí, porque es leerlo eso. Además. Es que pensamos a veces que ser padre es un derecho y creo que tenemos que empezar un poco a verlo de otra manera. Marina, ¿dónde te escuchan? ¿Dónde te encuentran los que te han escuchado y conectan contigo, contactas contigo? ¿Aprenden de ti? ¿Dónde te encontramos? Bueno, en mis redes sociales, Marina Wonderbirth, y por Málaga, que además estoy ahora en el sur,
súper feliz, una temperatura maravillosa. Y bueno, próximamente además estoy en pro de publicar mi primer libro. ¡Oh, qué emoción! Sí, la verdad es que estoy encantada, así que sí, sobre todo en mis redes sociales, estoy en TikTok y en YouTube también, pero sobre todo en Instagram. Super Marina, me quedaría 2 horas más. Ha sido un gustazo volverte a tener en este podcast. Muchísimas gracias por ayudarnos tanto, por inspirarnos tanto y por acompañarnos también. Bueno, gracias a ti por este espacio, por abrir este huequito a otras opciones, porque yo creo que otra manera de parir es posible. Totalmente, gracias. El celador más grande de la sala se me subió la barriga y me empujó. ¿Sabías que muchos protocolos de parto están diseñados para facilitar el trabajo del sistema sanitario y no para respetar las necesidades de la mujer? Tengo a mi lado a Marina Trigos, matrona. Han llegado casi al 45% de cesáreas, que estamos hablando de una cifra descomunal con la recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es 15. ¿Qué le responderías a una mujer que te pregunta si es buena idea dar a luz en un hospital? El parto está hecho para que esa mujer salga del parto con la sensación de soy una diosa, o sea, yo me como el mundo, que esto es una historia real. Le obligaron a hacerle el Cristeller, que fue como, ¿qué me estás contando? Esto ya es lo último que me quedaba por oír. En España ahora mismo hay una casa de partos. En Cataluña. ¿Y la tuya por qué la cerraron, Marina? Pues porque era incompatible con la situación actual.